Siempre he sido escéptica. No creo en fantasmas, monstruos, ni en esas historias que cuentan sobre casas embrujadas. Hasta esa noche. Era Halloween, y me invitaron a una fiesta en un edificio antiguo del centro. El lugar, según decían, tenía más de 100 años, pero a mí eso no me impresionaba. El verdadero reto fue encontrar el apartamento. El edificio estaba lleno de largos pasillos que se entrelazaban de manera confusa. El ascensor no funcionaba y las escaleras parecían interminables. Después de caminar, parecían horas, llegué al pasillo del apartamento. Pero algo estaba mal. A medida que avanzaba, las paredes parecían alargarse, como si el pasillo se estirara delante de mí. No era miedo lo que sentía, era desconcierto. El espacio no se comparaba como debía. Cuando finalmente llegué a la puerta, toqué, pero nadie contestó. Oí risas dentro, así que insistí, sin respuesta. Decidí bajar al siguiente piso para encontrar a alguien, pero cuando di la vuelta y regresé por el pasillo, no estaba en el mismo sitio. Los números de las puertas habían cambiado. La 304 ya no estaba ahí. Miré a mi alrededor con una extraña sensación en el estómago. Intenté volver a las escaleras. De nuevo, nada. Lo que empezó como una ligera incomodidad pronto se transformó en una ansiedad creciente. El pasillo era interminable. Las puertas ya no seguían un orden lógico. Di vueltas y vueltas. No había ventanas, no había sonidos. Solo el eco de mis propios pasos. Tomé mi teléfono para intentar buscar señal, pero la pantalla brillaba vacía, como si no reconociera el lugar. La razón se desvanecía poco a poco. Empecé a agitarme y empecé a correr. Las paredes parecían estrecharse a mi alrededor, acercándose de manera casi imperceptible. Cada vez que doblaba una esquina, aparecía en otro pasillo idéntico al anterior. ¡Estaba atrapada! El edificio me jugaba una broma que no entendía. De repente, escuché una risa detrás de mí. No era una risa maligna ni distorsionada. Era algo que sonaba muy normal, demasiado humano. Me giré rápido, pero no había nadie. Me detuve, respirando con dificultad, tratando de racionalizar lo que pasaba. El tiempo no parecía fluir. Podía sentirlo en mis huesos, como si no estuviera en el mismo mundo. Seguí caminando, ahora con más calma, mirando cada puerta. Simplemente pensaba, ¿qué puede ser peor que esto? Una de las puertas estaba entreabierta. No era la 304, que era la que me dirigía desde el inicio. No era ninguna puerta que recordara. Pero, aún así, empujé con cuidado. Dentro, un apartamento vacío y oscuro. Sin embargo, en el suelo había algo tan absurdo que no supe cómo reaccionar. Un espejo roto, con la forma exacta de mi silueta. Retrocedí, mi corazón golpeando el pecho. Eso no tenía ningún sentido. Cerré la puerta y seguí caminando. Pero entonces lo sentí, lo entendí. Nada me perseguía, porque yo era lo que perseguía a algo. Era como si estuviera atrapado en un ciclo infinito. Algo en el edificio me necesitaba ahí, no para acecharme, sino para que yo lo encontrara. No podía saber qué era, pero cada giro, cada esquina, me acercaba más a un punto de encuentro inevitable, aunque invisible. No podía escapar porque yo era el que estaba fuera del lugar. Seguí caminando. Sentía la presión en mi cabeza, como si mi mente se resquebrajara, incapaz de comprender las reglas de este nuevo espacio. De pronto, al dar la vuelta, lo vi. Vi algo. Era el final. No una criatura, ni una sombra, ni siquiera una presencia. Era una puerta cerrada. Mi miedo no venía de lo que podía estar al otro lado. El miedo era saber que, al abrir esa puerta, todo lo que había experimentado hasta ahora
había sido por mi propio deseo de llegar ahí. Yo había sido mi propio persecutor, atrapado en una paradoja en la que mi lógica y mi mundo se entrelazaban hasta fundirse. No abrí la puerta, no pude. Solo me quedé parada, comprendiendo que el verdadero terror no era lo que me vigilaba o lo que me acechaba, sino lo que había permitido que ocurriera dentro de mi propia mente. Porque al final, la amígdala no solo reacciona al miedo externo, a veces crea el monstruo dentro de nosotros. El secuestro de la amígdala impulsa el conflicto en esta historia. El protagonista no enfrenta una amenaza externa, sino su propia respuesta emocional. La amígdala, dominada por el miedo, distorsiona la realidad, creando una sensación de peligro inexistente. Ese estado de alarma impide que puedas analizar lo que sucede. El verdadero terror no es lo que te persigue, sino lo que tu mente ha creado al perder el control. Imagina esto: una noche cualquiera caminas solo hacia casa. Las calles están desiertas, la oscuridad envuelve cada rincón y de repente sientes algo. Las sombras parecen moverse, la neblina se espesa y el miedo comienza a apoderarse de ti. Tu corazón se acelera, tus manos sudan. Pero, ¿qué ha cambiado realmente? ¿Estás en peligro? ¿O tu mente te está jugando una mala pasada? Y vamos a descubrir cómo y por qué, en situaciones como esta, nuestras emociones pueden secuestrar nuestra razón. En este segundo episodio del Desafío Mental, exploraremos el secuestro de la amígdala y cómo nuestras emociones toman el control sin que nos demos cuenta. ¿Estás listo para entender qué sucede dentro de tu cerebro en esos momentos de pánico? Vayamos a este video. La amígdala es una parte del cerebro que juega un papel clave en cómo manejamos nuestras emociones. Aunque solemos hablar de la amígdala como si fuera una sola, en realidad tenemos dos, una en cada lado del cerebro. Estas estructuras conectadas tienen forma de almendra, de ahí su nombre, que proviene de la palabra griega para almendra. Se encuentran en una zona llamada el sistema límbico, que es el centro donde se manejan nuestras emociones. Durante millones de años, esta estructura nos ayudó a sobrevivir en un entorno lleno de peligros. Con el tiempo y la evolución, se convirtió en parte esencial del sistema emocional, la memoria y el aprendizaje. Hoy en día, la amígdala funciona como una alarma emocional, siempre lista para identificar amenazas y ayudarnos a reaccionar rápidamente, como cuando sentimos miedo o ira. Pero, ¿qué son exactamente las emociones? Las emociones son reacciones complejas que implican tanto nuestros pensamientos como nuestras sensaciones físicas. Se expresan en sentimientos positivos como alegría o negativos como la angustia. Son una señal del estado de nuestro cuerpo y mente, por tanto son multidimensionales. Son estados subjetivos que van acompañados de reacciones fisiológicas que preparan a nuestro cuerpo para actuar. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, nuestro cuerpo se activa, listo para huir o defenderse. Es por eso que, al igual que el hambre o la sed, las emociones también son funcionales. Nos ayudan a adaptarnos y responder al entorno. Para este momento, tal vez podrías estar pensando, entonces, si no tuviera amígdala, ¿me pasarían menos cosas negativas por la mente? ¿Reaccionaría de otra manera? ¿Qué ocurriría? Si esta estructura deja de funcionar correctamente o se desconecta del resto del cerebro, las consecuencias son asombrosas. Un claro ejemplo es el de las personas a las que se les ha extirpado la amígdala quirúrgicamente. Aunque conservan sus capacidades cognitivas, pierden completamente su capacidad de conectar con las emociones. Un joven con esta condición, por ejemplo, dejó de reconocer a sus amigos cercanos, familiares e incluso a su madre. Las interacciones sociales carecían de sentido emocional para él, como si sus sentimientos estuvieran desactivados. Esta falta de carga emocional impide que las personas interpreten los eventos con el significado afectivo que normalmente les damos. Antes de continuar, suscríbete. Ya casi somos 2000 arquitectos mentales. Gracias. Y bien, para que nos dejemos de tantos rodeos, veamos esto con ejemplos simples. Imagina que estás caminando tranquilamente, cuando de repente ves una serpiente en tu camino.
En ese momento, tu cerebro reacciona de inmediato. ¡Peligro! Tu mente empieza a generar emociones fuertes como miedo o ansiedad. Te preguntas, ¿debería quedarme y defenderme o correr? Este es el clásico lucha o huida, una reacción natural que todos experimentamos frente a situaciones de amenaza. Este tipo de respuesta no solo ocurre cuando te enfrentas a algo físico como una serpiente, también puede pasar en situaciones cotidianas como en el trabajo. Por ejemplo, si tu jefe te pide hacer un proyecto complicado, tu cerebro puede reaccionar igual. No puedo hacerlo. O, mi jefe me está presionando demasiado. De inmediato te planteas dos opciones: quedarte y decir que no puedes, o intentar escapar de la situación, lo cual sigue siendo la misma respuesta de lucha o huida. Ahora, ¿cómo funciona esto en tu cerebro? Cuando percibes algo que te genera emociones fuertes, el tálamo, una parte del cerebro, envía esa información a tu alarma emocional, tu amígdala. Entonces, compara la situación actual con experiencias pasadas para decidir cómo reaccionar rápidamente. Por ejemplo, si antes te asustaste con una serpiente o tuviste una experiencia difícil en el trabajo, la amígdala usa estos recuerdos para activar una respuesta inmediata. La amígdala, una vez activada, pone en marcha una serie de reacciones automáticas. Revisa tus recuerdos pasados para ver si has enfrentado situaciones similares. Libera adrenalina, lo que te prepara para una reacción física rápida. Sientes un aumento de energía para actuar. Se liberan hormonas del estrés y aumenta tu umbral del dolor, lo que te hace más resistente a sentir molestias inmediatas. Estas reacciones son tan intensas que tu cerebro racional, la parte que toma decisiones más pensadas, tarda un tiempo en calmarse. Puede que te lleve unos 20 minutos empezar a pensar con claridad otra vez. Es por eso que si sufres un choque en un accidente automovilístico, pero resultas salir ileso, ¿tardas en reaccionar? Cuando tu cerebro está tan alterado, es difícil tomar decisiones acertadas. La vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Horace Walpole. Ahora que sabemos esto, es más fácil entender cómo es que la amígdala puede tomar el control sobre tu comportamiento. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, acuñó el término secuestro emocional o también de la amígdala para referirse a la manera en que nuestra amígdala puede tomar el control y desencadenar reacciones impulsivas. La amígdala activa una respuesta emocional rápida, reclutando recursos de nuestro cerebro antes de la parte emocional o neocórtex tenga la oportunidad de intervenir. Por ejemplo, imagina que estás en una discusión con alguien. De repente sientes una ola de ira y comienzas a gritar sin pensar. Tu amígdala ha tomado el control con una reacción negativa antes de que siquiera puedas reflexionar. Incluso, el mismo Goleman expuso un caso. En agosto de 1963, Richard Robles, un ladrón en libertad condicional, decidió hacer un último robo para ayudar a su amiga y su hija. Entró en un lujoso apartamento de New York, donde se encontró con dos mujeres, Janice Wilde y Emily Hofford. Cuando se vio descubierto, las amenazó con un cuchillo y las amordazó. Mientras amordazaba a Hofford, Janice le dijo que lo recordaría y lo denunciaría. Este comentario lo llenó de pánico. En un arrebato de locura, Robles perdió el control y atacó a las dos mujeres con una botella y un cuchillo, hiriéndolas gravemente. Años después, reflexionó sobre su acción y se dio cuenta de que había actuado fuera de sí mismo. Por este secuestro emocional, fue condenado por el asesino de las universitarias y sigue en prisión hasta hoy. Si te has fijado bien, la característica clave de este proceso es que, después del momento crítico, la persona a menudo no recuerda con claridad lo que sucedió o por qué actuó de cierta manera. Es importante reconocer que nuestras emociones tienen un poder sobre nuestro comportamiento, aunque a menudo creemos que estamos en control y que somos conscientes de nuestras decisiones. La realidad es que nuestras reacciones emocionales pueden superar nuestra capacidad de pensar racionalmente. Esto demuestra una vez más que nuestra mente no es infalible. Está influenciada por experiencias pasadas, miedos y deseos que pueden surgir de manera inesperada. Aceptar esta imperfección es el primer paso para entendernos mejor
y aprender a manejar nuestras emociones de forma más consciente y efectiva. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente controlas tus emociones o si ellas te controlan a ti? Ese es el último video del desafío mental y vamos a explorar cómo tu amígdala, esa pequeña parte de tu cerebro que se activa en segundos, toma el control en momentos críticos sin darte opción a pensar. Prepárate para una experiencia que te hará dudar de quién manda en tu mente, cuando el miedo, la ira o el estrés aparecen de la nada. ¿Estás listo para enfrentar tu propio espectro emocional? Vayamos a este video. Antes de poner a prueba tu amígdala, es necesario que sepas esto. 1. En cada dinámica, tú eres el protagonista, así que cada reacción, cada emoción, cuentan. 2. No se trata de pensar demasiado, sino de observar lo que sientes en el momento. Aquí puede que tu amígdala decidirá primero. 3. Por último, estas experiencias están diseñadas para que descubras cómo tu mente responde cuando está bajo presión. ¿Listo? Trampa visual. La instrucción es simple. Voy a mostrarte una serie de imágenes. Observa cada imagen con atención y toma nota mental de tu primera reacción. Después, hablaremos sobre cómo tu amígdala ha reaccionado antes de que tu mente racional tuviera oportunidad de siquiera evaluarlo. ¿Qué sentirías si fueras esa niña? O más interesante aún, ¿cómo crees que reaccionarías? La respuesta que esperas podría ser muy distinta de lo que realmente sucedería. Muchas veces, en situaciones de alto estrés, reaccionamos no como pensamos. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o decidir qué hacer. Es como si nuestra mente, que siempre intenta prepararnos para luchar o huir, se apagara por un momento. Esta parálisis es una respuesta instintiva, controlada por nuestra amígdala, diseñada para protegernos, pero que en ocasiones puede dejarnos vulnerables. ¿Te imaginas estar en medio de una situación como esta y no poder hacer nada? Es el secuestro emocional tomando las riendas, impidiéndonos actuar de manera consciente. ¿Qué viene a tu mente cuando observas una expresión como esta? Gracias a las neuronas espejo, nuestro cerebro tiende a reflejar automáticamente el estadio emocional que vemos, por lo que, aunque no estemos directamente involucrados, sentimos la intensidad de la ira que se proyecta. Ahora, imagina que esta persona está justo enfrente de ti, gritándote con una ironía que es más que evidente. ¿Cómo reaccionarías? Tal vez sentirías un sudor frío, comenzarías a temblar o incluso te quedarías paralizado. Nuestro cuerpo responde de distintas formas ante situaciones de alto estrés como esta. Lo interesante es que estas expresiones de ira a menudo se usan como un arma de doble filo. No solo expresan enojo, sino que también pueden ser una herramienta para imponer control o manipular a otros. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? A menudo no conocemos el contexto completo detrás de estas reacciones. Lo que sí es claro es que una expresión así puede activar de inmediato la respuesta de lucha o huida, antes de que podamos analizar la situación racionalmente. Cuando vemos una imagen como esta, de un soldado cargando a otro, la primera pregunta que surge es: ¿un héroe? Muchas veces, los soldados enfrentan batallas intensas, tanto físicas como mentales, y lamentablemente muchos de ellos caen en el campo de batalla. Pero, ¿qué pasa por la mente de un soldado en esos momentos? ¿Cómo es estar ahí viviendo el caos y el sufrimiento de la guerra, con la vida de otros en sus manos? Si conocemos la historia detrás de esta imagen, es posible que sintamos una mezcla de emociones entre respeto, admiración e incluso compasión. ¿Qué harías si en la comunidad compartí algunas situaciones que al principio parecían activar tu instinto de lucha o huida, pero resultaron ser completamente inofensivas? Ahora, en este segundo reto, te invito a sumergirte aún más en estas experiencias. Cierra los ojos o déjate llevar por las imágenes que comienzan a tomar forma en tu mente. Siente cada emoción, cada latido, y prepárate para explorar lo inesperado.
¿Listo para desafiar a tu amígdala una vez más? Imagina que entras a una feria oscura, donde las luces parpadean y el sonido de risas lejanas resuenan en el aire. Al caminar, sientes la inquietante sensación de que hay muchos ojos mirándote. Te sientes observado y decides explorar. Con cada paso, la tensión aumenta, y al girar, te das cuenta de que la multitud que creías ver eran en realidad muñecos de cartón, diseñados para dar vida a la feria. Lo que parece aterrador resulta ser una ilusión. Reflexiona sobre cómo tu amígdala te hizo sentir miedo antes de que tu mente pudiera entender la situación. Te adentras en un bosque oscuro, donde las sombras parecen cobrar vida. Escuchas un susurro inquietante que parece provenir de las sombras. Te detienes, sientes un escalofrío recorrer tu espalda. De repente, te das cuenta de que el susurro proviene de un grupo de niños disfrazados de fantasmas que juegan a asustarse unos a otros. Sin embargo, por un momento, tu mente había anticipado un peligro que no existía. Reflexiona sobre cómo la amígdala puede distorsionar la realidad en momentos como este. Sinfonía emocional. Ahora que te has preparado para el tercer reto, escucharás 3 sonidos. Recuerda, lo que estás a punto de oír puede evocar emociones intensas, pero tu mente aún no sabe qué son. Mantén la calma y no subas demasiado el volumen, ya que estos sonidos están diseñados para desafiar tu control emocional. ¿Listo para sumergirte en esa experiencia? Vayamos. Es interesante cómo, casi sin pensarlo, asociamos ese sonido con leyendas oscuras o con el dolor intenso de un duelo. Pero lo más fascinante es lo que ocurre a nivel cerebral. ¿Sabes que nuestros cerebros han evolucionado para temer los llamados sonidos no lineales? Este tipo de sonidos, como gritos o llantos, activan un mecanismo de supervivencia en nosotros, que nos hacen reaccionar incluso antes de entender lo que está pasando. Y si este es el famoso secuestro de la amígdala, respuestas como el miedo o el deseo de huir, pueda analizar la situación. Por eso te pregunto, ¿qué crees que haya más allá de las lágrimas? El sonido de la lluvia es curioso, ¿no crees? Para algunos es reconfortante, envolviéndolos en una sensación de calma y relajación, como si cada gota limpiara la mente de tensiones. Pero para otros, ese mismo sonido puede evocar miedo o ansiedad. Quizá porque lo asocian con tormentas intensas, noches solitarias o escenas inquietantes de películas. ¿Qué te provoca a ti? Imagina todo lo que puede pasar en una noche lluviosa, desde encuentros inesperados con figuras siniestras hasta momentos de profunda soledad. El agua no solo refresca el ambiente, también nuestra mente, despertando emociones distintas en cada persona. Bajo esa misma lluvia, alguien puede estar esperando en la oscuridad, mientras otros se arropan para dormir tranquilamente. Un sonido puede hacerte pensar muchas cosas. Aquí es en donde te pido que le des like al video, si te gustaría que próximamente analicemos más la percepción del sonido. Vayamos al último sonido. ¿Qué sensación te provoca este sonido? En una habitación silenciosa, este sonido puede volverse ensordecedor, creando una atmósfera de tensión. ¿Es un simple marcador de tiempo? ¿O un aviso sutil de que algo está por suceder? El reloj, marcando el tiempo de forma más veloz, nos recuerda que cada segundo cuenta, pero también puede ser un sonido que despierta angustia, ansiedad, como si estuviéramos corriendo contra el tiempo sin darnos cuenta. ¿Qué sensaciones has experimentado con estos sonidos? Te leo con gusto en comentarios. ¿Has superado el desafío mental? Yo sé que sí. En cada uno de los desafíos había un mismo hilo conductor, la reacción de nuestra mente. Nuestro cerebro es una herramienta poderosa, diseñada para responder rápidamente a estímulos que considera peligrosos o desconocidos, activando emociones y respuestas que a menudo no podemos controlar de inmediato. El secuestro emocional, liderado por la amígdala, nos enseña que nuestras emociones pueden tomar el control antes de que la lógica tenga oportunidad de intervenir.
ya sea la sensación de pavor ante una figura esquelética que aparece en la puerta, la tensión al ver un rostro distorsionado o simple pero inquietante sonido de un reloj. Nuestros sentidos procesan estos estímulos de manera visceral. Afortunadamente, al enfrentarnos a estas experiencias, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras reacciones automáticas, y así podemos aprender nuestras percepciones. Influenciadas por el miedo, incluso los recuerdos, moldean nuestra realidad. La pregunta final que quiero hacerte es, ¿qué hacemos con estas emociones? En lugar de permitir que nos controlen, podemos aprender a observarlas, a comprenderlas, dándonos la capacidad de reaccionar conscientemente y no solo impulsivamente. Espero este último video del desafío mental te haya sido de utilidad. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío